¿Cuántos de ustedes cambiarían su hábito de bolsa plástica si les dijera que más de la mitad de las bolsas que ustedes consumen van a terminar en los océanos? Gracias. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a utilizar un kit de secuenciamiento genético, o sea, un kit casero para conocer su genética desde la comodidad de su casa? Estos kits de secuenciamientos genéticos posiblemente les podrían dar información valiosa acerca de sus ancestros, además de poder conocer su información de salud con respecto a algún riesgo que puedan llegar a desarrollar en su futuro cercano o lejano. Pero ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano también estarían dispuestos a someterse a una intervención quirúrgica para corregir en su genética lo que saliera en ese reporte? Levanten la mano. ¿Qué tal si les dijera que esa intervención que podrían hacerse les va a garantizar que puedan llegar a una edad adulta sin ninguna enfermedad? Ya lo empiezan a pensar, ¿verdad? Ya lo dudan. ¿Y qué tal si les dijera que ese mismo procedimiento se podría utilizar para escoger el color de ojos de sus futuros hijos e hijas? ¿El coeficiente intelectual? ¿Su altura? Algunos de ustedes quizás dirían, eso nunca lo haría. Nunca modificaría genéticamente a mi hijo o hija por atributos tan superficiales como el color de ojos, la altura o el coeficiente intelectual. Pero ¿qué tal si les dijera que a través de esa misma intervención podrían garantizar que nadie más en su linaje vaya a desarrollar cáncer? Aún así hay algunos de ustedes que lo dudan. ¿Qué tal si nos pusiéramos a analizar la forma en la que se están resolviendo retos como el cambio climático? Sabemos que existe la tecnología y la ciencia para poder resolver retos tan ambiciosos como lo son las sequías, desastres naturales, inundaciones que llegan a desplazar a millones de personas. Pero hay algunas personas que consideran que ya eso es un reto perdido, no hay nada que podemos hacer. Por lo tanto, lo más eficiente es irnos a vivir a otro planeta. ¿Cuántos de ustedes consideran que la inversión en ciencia y tecnología debería de enfocarse en cómo convertirnos en una especie multiplanetaria? La realidad es que no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo que hay son distintos puntos de vista. Y esos distintos puntos de vista responden a nuestra ética. Pero en realidad, cuando hablamos de ética, no estamos hablando de nada más que un conjunto de valores y creencias que cada uno de nosotros tiene. Entonces, ¿qué es ética? Más allá de lo que yo considere correcto o incorrecto, lo importante es qué es ética para vos. Y esa respuesta en específico es la que nos invita a pensar que estamos en un momento de la humanidad de los más ambiciosos, de los más abundantes. Y cualquier cosa que vayamos a hacer a partir de ese momento, tenemos que tener una consideración de cuáles van a ser las repercusiones en el futuro. Cualquier solución que se vaya a desarrollar desde el punto de vista de ciencia o de tecnología va a tener implicaciones éticas. La pregunta es, ¿a partir de la ética de quién? ¿Reconocen esta caricatura? A mí también me encanta. Esta caricatura, esta película en realidad, lo que nos viene a recordar de una manera muy tierna es ese futuro posible en el que podríamos vivir. Y hace referencias a cosas que ya estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, estar frente a una pantalla la mayoría del día, solamente consumiendo contenido y viviendo nuestras vidas en el mundo digital, fuera del mundo físico. Otra referencia que nos da una película como WALL-E es que la economía se basa básicamente en la industria privada y estamos constantemente saturados por anuncios, por comerciales, por información que está perfectamente diseñada
para manipularnos porque conoce cuáles son nuestros gustos y preferencias muchísimo mejor de lo que nosotros nos conocemos. Por lo tanto, no debe sorprendernos cuando Toyota ya está diseñando sillas muy parecidas a las que salieron en la película de WALL-E. Pero también lo que nos presenta esta película, o esta referencia del futuro, es una posibilidad de un mundo que ya no nos sirve como humanidad. Un planeta que está repleto de basura. Si recuerdan bien la película, el robot WALL-E, ese es su trabajo, básicamente recoger basura. Casi que podríamos imaginar que esto es ciencia ficción, que estamos muchos años de tener que presentarnos ante una realidad posible como estas. En realidad, el guión de la película está a 700 años adelante de nuestra era actual. Pero ya tenemos referencias de lugares en donde es prácticamente vivir entre basura. Si esta es nuestra realidad hoy y seguimos pensando que estas referencias de Hollywood es ciencia ficción, entonces estamos dejando en manos de otras personas que diseñen ese futuro en el que queremos vivir. ¿Y cómo va a ser ese futuro? Si lo dejamos en las manos de las personas que tradicionalmente han estado diseñando el futuro, pues entonces podríamos decir que el hemisferio sur va a seguir siendo desplazado con respecto al hemisferio norte y que hay una mayoría de la población que, aunque es mayoría, no va a ser representada y va a seguir siendo tratada como minoría. Entonces les invito a que consideremos que en vez de pensar cómo va a ser ese futuro, pensemos cuál es el futuro que quiero crear o cuál es el futuro que quisiera co-crear. En ese sentido, algo importante que tenemos que considerar es que no podemos resolver los problemas que tenemos hacia el futuro pensando de la misma forma que cuando los creamos. Cualquiera de los retos ambiciosísimos que tenemos de aquí para adelante va a necesitar soluciones innovadoras. Y esas soluciones no vienen de un pensamiento tradicional, vienen de un pensamiento exponencial. Y el pensamiento exponencial a lo que se refiere es al moonshot thinking, a pensar que podemos alcanzar la Luna, como en el 69, cuando la misión Apolo 11 logró finalmente llevar al primer hombre a la superficie lunar. 6 años antes que eso, había salido el primer ser humano fuera de la órbita terrestre, por solo 118 minutos. En el 63, la Unión Soviética logró llevar al primer astronauta fuera de la órbita terrestre por 118 minutos. Y 6 años después, ya Estados Unidos estaba colocando a un hombre sobre la superficie lunar. Un avance de 6 años que se veía casi imposible. Ni siquiera existía la tecnología para lograr hacer este hito. Los teléfonos celulares que ustedes tienen en sus manos en este momento tienen 1000 veces más poder y capacidad computacional de lo que tenían las computadoras de la NASA en el 69. Este pensamiento exponencial es lo que nos invita a resolver esos retos. Pensemos que para llegar a la Luna necesitamos un cohete espacial, pero no vamos a empezar con un cohete espacial. En la curva de la exponencialidad, que es la curva que ven en pantalla, que comúnmente se le conoce como la curva del palo de hockey, nos invita a pensar de que todo lo que vaya a ser exponencial va a empezar muy lento, casi que va a empezar en patineta. Y ese arranque lento, que es el mismo comportamiento que sigue en la tecnología, va a tener un punto de inflexión en algún momento. Y a partir de ese punto de inflexión, después va a poder llegar a la Luna, a ese punto de singularidad. Pero ¿cómo se llena entre la patineta y el cohete espacial? Se llena con un pensamiento bastante disruptivo. En vez de pensar en mejoras incrementales porcentuales de 10%, vamos a pensar 10 veces más grande. Si yo les pidiera que mejoraran este salón solamente en un 10%, posiblemente ustedes dirían el aire acondicionado, la suavidad de las sillas, la luz. Pero si les dijera que tienen que mejorarlo 10 veces más, sus cerebros en ese momento explotan, se abren. Algunos de ustedes pensarán que ni siquiera tiene que ser adentro de 4 paredes.
puede ser al aire libre. Otros pensarán que podríamos estar en nuestra comodidad de las casas y estar aquí presentes nada más en hologramas. 10% es más limitante, 10x es más sencillo. Esta fue la misma mentalidad que la doctora Margaret Hamilton en la misión de Apolo 11 utilizó cuando diseñó el código de programación que iba a llevar al hombre a la luna. La doctora Hamilton, a segundos de hacer el aterrizaje lunar, estaban listísimos para abortar la misión porque salió un error en el programa. Y ella dijo, yo lo voy a resolver. A segundos del aterrizaje lunar, ella resolvió ese error de programación y gracias a ella es que por primera vez un ser humano había llegado a la luna. Casi 60 años más tarde, gracias a los hitos y al moonshotting, al pensamiento exponencial de la doctora Hamilton, este año celebramos la primer caminata espacial de un grupo solamente conformado por mujeres. Yo sé. Sin embargo, seguimos viviendo en un planeta que podemos tener astronautas mujeres haciendo las cosas más increíbles y al mismo tiempo hay más hombres llamados John en juntas directivas que todas las mujeres juntas en Estados Unidos que son miembros de juntas directivas. O sea, tiene más probabilidad cualquier hombre llamado John de llegar a una junta directiva que todas las mujeres completas. ¿Y qué sucede cuando entonces empezamos a incorporar tecnología que tome decisiones basados en esta realidad? ¿Qué pasa si a un algoritmo se le diera el reto, se le diera la responsabilidad de seleccionar candidatos? Seleccionar candidatos con potencial de llegar a puestos de junta directiva. Entonces, el algoritmo, que no es ni perverso ni bueno, lo único que va a hacer es basarse en datos históricos y en los paradigmas y los aprendizajes de sus creadores para poder generar decisiones. Vivimos en un mundo en donde si un algoritmo se le deja a la libre, nada más basándose en información, en datos, va a elegir a cualquier hombre llamado John por encima de cualquiera de nosotras. Pero no es muy lejos, no es muy distante de lo que está sucediendo también con algoritmos que son los encargados de dirigir a vehículos autónomos, carros robotizados que no tienen conductor. En una prueba muy popular hace algunos años, se determinó que el algoritmo más avanzado tecnológicamente daba prioridad a un perro cuando estaba sobre la carretera que a un niño negro. O sea, si los dos se le cruzaban en la calle, iba a preferir atropellar al niño negro que al perro. Tecnológicamente era de los más avanzados. Pero el aprendizaje, o sea, toda su línea de lógica y aprendizaje estaba intacta. El aprendizaje en sí venía de un sesgo de su propio creador o de sus propios creadores. De la misma manera pasó en un estudio que se hizo en donde se le pidieron a diferentes empleadores que determinaran qué tanto podían reclutar a una persona basado solamente en su primer nombre. Todas aquellas personas que tenían un nombre considerado remotamente exótico, como Priscila, tenían 50% menos probabilidades de ser contratadas. Lo más interesante es que ese estudio se hizo en los 60s. Ese mismo estudio se volvió a realizar el año pasado, a partir de algoritmos, con otros creadores, con otro grupo de investigadores. Los resultados fueron los mismos. Tenemos que tener en cuenta de que cualquier cosa que vayamos a hacer, desarrollar, trabajar o inclusive leer, mirar y escuchar, está ahí porque alguien más decidió que tenía que estar en ese lugar.
toda la información que estamos generando a partir de nuestro comportamiento digital está siendo monitoreada para entonces poder devolvernos diferentes estímulos que vayan a hacer nuestra vida más sencilla en algunos casos y en otros nuestras decisiones más manipuladas. El futuro ya está aquí. Lo único es que no está bien distribuido. Algunos están conscientes de lo que está sucediendo y otros seguimos ignorantes de qué tanto estamos siendo manipulados. Cualquier conversación que quieran continuar acerca de este tema, estos son mis datos de contacto. Muchas gracias.